Buenas, en la clase de hoy vamos a trabajar con combinatoria, con sus fórmulas sin repetición, ¿sí? Vamos a trabajar con variación, permutación y combinación sin tener que asignarlas a algún problema específico, sino directamente ver cómo es el comportamiento de cada una de las fórmulas y cómo reemplazarla y simplificar correctamente. Antes de empezar, quiero mencionar que es muy importante, fíjense que tenemos en cada una de las fórmulas, nos aparece este signo de admiración que significa factorial. ¿Qué es el factorial? Bueno, el factorial es la multiplicación de todos los números hasta el que yo estoy tratando de buscar. Por ejemplo, si yo quisiera buscar el factorial de 1, esto es 1 directamente, o sea, el resultado 1. Si yo quisiera el factorial de 2, esto es 1 por 2, o sea, 2. Si yo quisiera el factorial de 5, tendría que multiplicar todos los números naturales hasta llegar al 5 y esto nos da 120. Bien, teniendo eso en consideración es que vamos a empezar a resolver nuestros problemas. Comencemos primero con el de variación. Bien, digamos que yo quiero calcular la variación de 3 en 2, ¿no? Entonces, yo en base a la fórmula que tengo, lo primero que voy a hacer va a ser copiarla, ¿sí? Según la fórmula que tengo que es de guía, ¿no? Entonces, el número que está abajo es el que pasa a estar en el numerador y después tenemos que hacer la resta entre lo que sería A y B. Bien, hago la cuenta y me queda 3 factorial, 1 factorial, y acá buscamos, en la calculadora podemos buscar cuánto vale el 3 factorial o podemos hacer la multiplicación. Cuando se trata de números cortos o chicos es preferible hacerlo, podemos hacerlo a mano, pero cuando se trata de números grandes es preferible utilizar la calculadora. Entonces, en este caso, esto nos da el factorial de 3, nos da 6, el factorial de 1 nos da 1 y obtenemos como resultado final 6. Bien, veamos otro ejemplo. Digamos que yo ahora quisiera calcular la variación de 10 en 4. Bueno, el procedimiento sigue siendo lo mismo. Tendría 10 factorial en el numerador y la resta de ambos en el denominador, obteniendo 10 factorial sobre 6 factorial. Acá tenemos dos opciones. Podemos o directamente hacer la cuenta con la calculadora y buscar cuánto vale nuestro factorial de 10, que es 3.628.800 sobre el factorial de 6, que es 720, y hacer la cuenta y nos da 5040, ¿no? Esta sería una manera de resolver el ejercicio. Otra manera es simplificando nuestros factoriales. ¿Cómo se puede simplificar? Reduciendo el que tengo en el numerador porque es el más grande. Reduciéndolo a qué? Al factorial que yo tengo en el denominador. Entonces, cuando yo lo reduzco, lo que hago es escribir, ¿no?, la simplificación que quiero hacer y completarlo con la multiplicación de números hasta llegar al que yo tenía originalmente, que era el 10. Esto se puede hacer por lo que mencioné acá arriba, que es la definición del factorial. Entonces, una vez que tenemos esto, lo podemos simplificar y nos damos cuenta que haciendo 7 por 8 por 9 por 10, también obtenemos 5040 como hecho también de la otra manera. Veamos un tercer ejemplo en donde también tengamos que simplificar. Por ejemplo, la variación entre 20 y 3. Bueno, en este caso lo mismo. Tenemos 20 en el numerador y la resta de ambos en el denominador, obteniendo 20 factorial sobre 17 factorial. Y acá, como se tratan de números muy grandes, los resultados seguramente nos den en notación científica, por lo tanto nos conviene trabajar con la simplificación. Entonces reduzco el 20 a 17 para poder simplificarlo y de esa manera la cuenta se me
resuelve de una forma más sencilla. Finalmente nos queda que haciendo 18 por 19 por 20 tenemos como resultado 6.840. Bien, hasta acá fueron los ejercicios de variación. Veamos ahora el caso de permutación. Bueno, a diferencia de variación, fíjense que en permutación solamente tenemos un elemento, por lo cual el cálculo del mismo se nos resuelve de manera más sencilla. Es decir, que cuando yo quiero calcular una permutación, por ejemplo, si yo quisiera calcular la permutación de 5, la permutación de 7 o la permutación de 10, lo que tengo que hacer es, según mi fórmula, es escribir 5 factorial, 7 factorial y 10 factorial. Y acá no tenemos otra opción que recurrir a la calculadora para hacer la cuenta. Entonces tenemos 120, 5040 y 3 millones. A ver, vamos a chequear si es 3.628.800. Bien, y ahí tengo el resultado de mis permutaciones. Como pueden ver, solamente lo que se hace es aplicarle factorial al número que yo estoy queriendo averiguar. Y por último, tenemos la combinatoria, que la fórmula es muy parecida a la de variación, pero fíjense que se agrega ese b factorial que la de variación no tiene. Entonces, digamos que vamos a calcular, por ejemplo, la combinatoria de 7 en 3, la combinatoria de 10 en 2 y la combinatoria de 12 en 6. Bien, entonces lo que hacemos primero es copiar lo que nos daría nuestra fórmula. Vamos a resolver cada uno. Bien, acá yo tendría 7 factorial, después tendría que poner 3 factorial, que sería el b, y luego la resta entre ambos. Bien, seguimos esto y tenemos 7 factorial sobre 3 factorial y 4 factorial. Bien, puedo reducir ese 7 o hacer la cuenta. Vamos a seguir por el camino de la reducción del factorial. ¿A qué número me conviene reducirlo? Al 4. ¿Por qué? Porque el 4 está más cerca del 7, entonces me quedaría una multiplicación más corta en el numerador. Pero si lo reduzco al 3, también estaría correcto. Solamente se me haría un poco más larga la cuenta, pero puedo simplificar el 7 tanto con el 3 como con el 4. Es cuestión de elegir lo que nos conviene según el ejercicio que tengamos. Por ejemplo, acá nos quedaría 4 factorial por 5 por 6 por 7 sobre 3 factorial sobre 4 factorial. Bien, acá, ¿qué podemos decir? Podemos decir que podemos simplificar esto. Hacemos la cuenta arriba, que tenemos 210 sobre factorial de 3, que es 6, y terminamos obteniendo 35, que es el resultado. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con el otro, 10 y 2. Bueno, arriba el 10, después factorial de 2 y luego factorial de la resta entre ambos. Entonces, tenemos 10 factorial, 2 factorial y 8 factorial. Fíjense que acá es un poco más evidente cuál me conviene elegir. En este caso solamente agregaría un número. Pero si yo decidiera simplificar por el 2, tendría que agregar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Si elijo el 8, solamente tendría que agregar el 9 y el 10. Como les repetí antes, se puede simplificar por cualquiera de los dos, solamente que una opción siempre es más conveniente que la otra. Entonces vemos acá que simplificamos los 8, esto me queda 90 sobre 2, porque el factorial de 2 es 2, y esto nos termina dando 45. Bien. Y por último vamos a este, ¿no? Bueno, de vuelta lo mismo. 12 factorial
6 factorial y la resta entre ambos. Esto nos termina quedando 12 factorial, 6 factorial, 6 factorial. Bueno, en este caso solamente puedo reducir a 6 porque las dos son iguales. Entonces me quedaría 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11 por 12. ¿Ves lo que les digo? Que entre más chico sea el número, más son los números que tengo que agregar para llegar al que yo tenía. Bien, entonces simplificamos los 6, hacemos la cuenta que tenemos acá. Esta cuenta nos da 665.280 sobre el factorial de 6, que es 720, y obtenemos como resultado final de la división 924. Ahora, quiero que se fijen una cosa y que tengan en cuenta siempre que se hacen ejercicios de combinatoria. Todos los resultados siempre van a ser números positivos y siempre van a ser enteros. Si en el caso de que a ustedes no les diera un número positivo o no les diera un número entero, tienen que revisar las cuentas porque puede ser que haya un error en la simplificación o mismo en la colocación de los datos. Por ejemplo, si ustedes acá en esta parte hacen la cuenta al revés y ponen 2 menos 10, ya esto les estaría dando negativo y ahí tendríamos un error. O poner el 2 en el numerador y el 10 abajo, lo que nos quedaría un número decimal. O sea, siempre eso tienen que tener en cuenta. Si ustedes llegan a un resultado de ese estilo, tienen que revisarlo. Entonces, cualquier duda que tengan sobre esto, me lo dejan en la comensilla de comentarios y la próxima vamos a trabajar con fórmulas con repetición y cómo podemos aplicar la combinatoria a problemas en donde tenemos que tener en cuenta cuál es la característica de cada una de ellas para poder diferir entre una combinación, una permutación y una variación. Nos vemos la próxima.